Bueno, estamos de regreso en Q por los canales de Boreal Televisión, agradeciendo la presencia de don Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias. Y yo no quiero que se quede algo que es de interés justamente sobre este tema. Tengo entendido que la Comisión de Efemérides Patrias ha editado una serie de volúmenes con relación justamente a este tema. Y me gustaría que no se nos quede esa parte dentro del contenido de este programa. Muy bien. A raíz del 50 aniversario del ajusticiamiento, se llevó a cabo un programa muy amplio en la capital y en otras ciudades del país, y la comisión auspició la reimpresión, reedición también de por lo menos 12 textos sobre la muerte de Trujillo y sobre su figura, pero centrados en la fase final. Yo les prometo hacerles llegar a ambos las dos juegos. Eso está en nuestra oficina y son obras. Ahí está la de Eduardo García Michel, un testimonio de Miguel Ángel Vicié, un ciudadano español dominicano, que fue el que recortó las armas, sobre todo de Antonio de la Maza, y las guardó y se las llevó. Luego era propietario de una herrería, algo así, casado con una Michel, una hermana de los Michel, hermana de Antonio García Vázquez. Y otros textos como Esa última semana de Annie Reed Cabral, donde relata lo que vivió su hermano Robert Reed Cabral y cómo, bueno, se quitó la vida. Y así hay otros textos interesantes y un libro de don Fernando Amiama Tío, que es valiosísimo, no solamente por su testimonio, sino porque hay en él material que él usó de su hermano Luis Amiama, que era muy parco hablando en público de esas vivencias porque respetaba a muchas personas y no querían ofender. Eran figuras muy, muy respetables. Entonces, esos libros están ahí y cualquier investigador pues, puede acudir a ellos y en adición a otros libros ya existentes, pues puede ampliar su visión de ese acontecimiento. Esa conspiración estuvo integrada por más de 30 o 40 personas. Lo que sucede es que cuando, puedo citar aquí algo, en el 60, cuando el Servicio de Inteligencia Militar comenzó a detener a muchísimos jóvenes que estaban ya incorporándose a las actividades políticas en contra de la dictadura, influidos sobre todo por la retórica de la Revolución Cubana y muchas otras cosas modernas. Y además la dictadura había devenido ya un anacronismo. El impacto de las expediciones de junio de 1959 y cómo fueron exterminados esos muchachos que fueron apresados, la mayoría. Todo eso impactó el crimen de las hermanas Mirabal y otros. Todo eso afectó de una manera, digamos, estremecedora a la conciencia nacional. Entonces, poco a poco se fue surgiendo la idea entre muchos colaboradores del régimen. Bueno, esto hay que ponerle término, hay que ponerle fin a esto. Y en esa conspiración participaron mucha gente que tenía una trayectoria, digamos, admirable en el plano profesional y del civismo, pero había que terminar a Trujillo y como las expediciones y la resistencia del exilio no habían logrado su objetivo, pues entonces había que internamente crear las condiciones para terminar. Y con Trujillo no había forma de, digamos, apresarlo, deportarlo del país. Eso era una dictadura tan cerrada y que tenía un control tan férreo y completo sobre el país
que solamente eliminándolo físicamente podía desmoronarse todo eso, como en efecto sucedió. Entonces, hubo mucha gente. Por ejemplo, en Santiago hubo un ramal de Santiago a través del grupo de Gianni Vicini. Por ejemplo, el destacado abogado Carlos Federico, siempre me confundo si es Federico Carlos o Carlos Federico Álvarez. Federico Carlos. Estaba el padre de Carlos Manuel, ¿no? Sí. Federico Carlos Álvarez, que creo que tiene preparado un libro sobre esa época. Santiago tuvo su representación en el grupo de Gianni Vicini, que eran Ángel Severo Cabral, Gianni Vicini, Donald Reed Cabral y otros más, que tenían sus vínculos con Juan Tomás Díaz. Juan Tomás Díaz y Pupo Román, que es muy delicado, era muy delicada la cuestión militar. Como Santo Domingo era una sociedad tan pequeña, mucha gente desconoce que en 1961 los dominicanos éramos 3 millones de personas, la población, y que el 75% de esa población vivía en el campo, no en ciudades. La ciudad de Santo Domingo apenas tenía 150,000 habitantes y Santiago no pasaba de 100 y pico mil habitantes en el 61. Entonces era una sociedad muy cerrada, muy aldeana, muy tradicionalista, y las cosas se manejaban entre familias, de manera que Pupo Román se compromete con Juan Tomás y con Luis Amiama a participar una vez viera el cadáver de Trujillo, porque él sostenía que sus, digamos, subalternos de rango militar elevado solamente lo iban a seguir porque él estaba involucrado. Fíjense cómo era la cosa. Cuando fulano sepa que yo estoy en esto, me va a apoyar. O sea, esa era la relación primaria que había. Lo mismo pasaba con Antonio de la Maza, Salvador Estrella, que tenía no solamente al primo de su esposa, que era el teniente Amado García Guerrero, sino a Antonio Inver y a otros amigos. Eso se fue conformando así. Y cuando, por eso les digo, transcurrieron más de 25 años después de muerto Trujillo para que afloraran muchos nombres que están todos ahí. Y en el libro de Fernando Amía Matió es mayor todavía. Ahí aparecen una serie de personas que sabían, no que estaban en el complot, pero lo sabían. Y aquí, por saberlo y no denunciar, usted la pasaba muy mal en ese régimen. De manera que esa fue una conspiración muy cuidadosamente estructurada, pero tenía una ramificación que cuando ellos se dieron cuenta, tanto Ramfis y el jefe del CIM, Johnny Aves, la ira no tenía límites porque ellos entendían que lo que había era mucha gente malagradecida por faltarle a Trujillo. Y no es que a Trujillo lo mataron sus amigos. Claro, esa es una anécdota típica de Ramfis Trujillo y Johnny Aves. Se dice que Johnny Aves nunca fue del afecto de Ramfis, y Ramfis buscaba la manera, y estaba ya muerto su padre, interesado en perjudicar a Johnny Aves porque no le había protegido, y lo llamó y le dijo: mire, ¿por qué usted no le tenía un dispositivo de seguridad a mi padre? Y entonces él le dijo dos cosas. Le dijo: mire, en primer lugar, su padre me dio órdenes de no protegerlo cuando él iba a San Cristóbal. Y eso lo saben fulano, fulano y fulano. Y en segundo lugar, a su padre lo mataron sus amigos. Yo lo protegía de sus enemigos. Entonces, ese fue otro ingrediente importante. A Trujillo se dice que un administrador no, el gobernador de Santiago de la época, apellido Hungría, le mandó una nota con unos nombres
algo parecido a lo que pasó con Lilis cuando iba hacia Moca, que le dieron una lista con su nombre y Lilis no le hizo caso. Trujillo, cuando vio la lista, se echó a reír y dijo, no, esa gente son mis amigos, no pueden estar complotando contra mí. Juan Daniel, se ha también hablado mucho del papel que pudo haber jugado la embajada norteamericana en el país, que ya en ese momento no era una embajada, quedaba ya como una especie de... Era un consulado. De un consulado en la trama contra Trujillo, inclusive cuando se habla del señor X, que ya hablábamos de que Gianni Vicini, y se habla de que pudieron hasta haber financiado dentro de las investigaciones que se ha realizado. ¿Cuál es el elemento más importante o relevante de la posible participación del gobierno norteamericano a través del consulado norteamericano en República Dominicana en esta trama? Sí, recuérdese que a raíz de las sanciones de la OEA al país, luego del fracasado complot para matar a Rómulo Betancourt, los Estados Unidos retiraron su embajador, pero dejaron el consulado y dejaron su estación de la CIA en el país. Para los conjurados era muy importante contar con el respaldo del Departamento de Estado norteamericano en ese proyecto de eliminar a Trujillo. Entonces, coincidía con una situación geopolítica muy, muy interesante. Estados Unidos, con la administración Kennedy que acababa de inaugurarse, había heredado de la administración de Eisenhower el proyecto de invasión de Bahía de Cochinos a Cuba. Y como ese fue un intento fracasado que creó un escándalo internacional mayúsculo que perjudicó en gran parte a la administración Kennedy, los norteamericanos en Santo Domingo, a través de su estación de la CIA y del cónsul, apellido Dearborn, le habían prometido a los conjurados apoyarlos, suministrarle algunas armas y sobre todo garantizar que los Estados Unidos iban a apoyar un gobierno de transición que surgiera post-tiranicidio para llevar al país a un sistema democrático. Pero eso varió después de la Bahía de Cochinos. Entonces, el consulado adoptó una posición como neutra y las armas que suministraron fueron muy pocas. Más podían conseguir ellos en sus contactos, conexiones. Además, eran militares. Cuanto más días ex general. O sea, ellos pudieron conseguir. O sea, no hubo tal participación protagónica en la organización, la facilidad de facilitar armas, nada de eso. No, incluso ya consumado el hecho, el consulado se mantuvo al margen cuando se desató la ola de persecución y de represión y de asesinatos que surgió en el país después de eliminado Trujillo. Es decir, hubo una posición de solamente ser espectador y velar porque las cosas no se descarrilaran. Lo que les preocupaba a los norteamericanos entonces era sencillo, era que se pudiera asegurarle al pueblo dominicano un camino hacia la democracia. Y que no fuera influenciado por la fiebre del momento del gobierno de Fidel Castro. Exacto, pero que no fuera descartado la opción, digamos, totalitaria de los remanentes de Trujillo, porque lo que sí tenía que garantizarse era que aquí no se produjera una segunda Cuba. Es decir, ese era el juego y así mismo lo
exteriorizó el presidente Kennedy tan pronto llegó a Estados Unidos, a Washington, porque cuando muere Trujillo, Kennedy se encontraba en París, y cuando llega se reúne con su equipo y entonces le participa y les dice, bueno, en Santo Domingo tenemos tres opciones: o un régimen igual al de Trujillo, o un régimen democrático, o un régimen como el de Cuba. No podemos descartar el régimen parecido al de Trujillo si no logramos que el país vaya por la democracia. Ahora, el que sí tenemos que evitar a toda costa es que se repita una segunda Cuba. De manera que por ahí andaban los planes y hubo, pero para los conjurados era simbólico que los americanos le brindaran por lo menos una actitud de colaboración, porque para ellos significaba mucho. Juan Daniel, es una pena que Juan Sebastián haya parece sufrido un salto de energía en su casa. Para no decirle un apagón, porque vimos que salió de la... Bueno, creo que está entrando. Está entrando. Eso y ya seguro es. Me imagino que no fue un apagón, porque en este país no se va la luz. Tú vives hablando y no se va la luz. Déjame decir algo. No quiero en esto involucrar a Juan Daniel. Si el presidente Danilo Medina no resuelve el problema de las quintas columnas que están metidas en las sedes, hay quintas columnas creando un boicot en las sedes. Lo hicieron con el cobro de la energía y ahora con las interrupciones. Juan Daniel, son 20 y 30 interrupciones en una hora. Las plantas eléctricas no responden. Entonces, eso tiene dos objetivos. Uno, irritar la ciudadanía con fines políticos para cambiar la percepción del gobierno. Y dos, crear en la ciudadanía la percepción de que hay que salir de las sedes, porque ya Luis Abinader e Hipólito Mejía la tienen negociada con los generadores que no han jodido toda la vida. Que te vengan a decir que no. Sí. Bueno, estamos hablando de Trujillo. Bueno. A mí Juan Daniel, disculpa, se me sale seguro. No, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Juan Daniel, finalmente, hablamos ahorita, creo que en el segmento del primer bloque o al inicio de este bloque, que ya nos queda, bueno, nos estamos robando 8 minutos del programa, pero yo creo que el canal no nos va a sacar del aire. Yo hablo con el presidente o el administrador del final y me lo deja. Hablamos del papel que jugó, o sea, tangencialmente, el doctor Joaquín Balaguer, que a la sazón del ajusticiamiento de Trujillo era el presidente de la República Dominicana. Y me gustaría, brevemente, por favor, ¿cuál es tu parecer sobre el papel que jugó el doctor Balaguer a partir del momento del ajusticiamiento de Trujillo hasta la conformación del Consejo de Estado? Bien, Balaguer fue a lo largo de su existencia política post-Trujillo, fue honesto en relación con ese caso. Siempre dijo que en modo alguno estuvo enterado de las interioridades de ese complot. Admitió que, como todo buen conocedor de la historia y de las circunstancias y los vaivenes políticos, intuía, como la generalidad de la gente mayor de la época, lo que estaba pasando, y que ya para 1960 se hacía insostenible el régimen de Trujillo. De manera que hasta los mismos norteamericanos le habían sugerido a Trujillo una salida negociada y airosa, y él declinó. Entonces, Balaguer, hay una anécdota, con esto respondo, para que se sepa que no es nada más que negó que él tuvo que ver o que estuvo enterado y nada hizo. No. Balaguer dice, que creo que fue el doctor Valle Viñas, que Modesto Díaz
le dijo que tanteara al presidente Balaguer sobre qué pasaría, porque eso se hacía. Esa era una manera muy escurridiza de saber qué tú estabas pensando, como se hablaba en la dictadura. Y Valle Viñas habló con Balaguer y le dijo, según lo que he leído, doctor, ¿cuál sería su posición en el supuesto, remoto, casi imposible caso de que el generalísimo desapareciera? Y Balaguer le respondió, usted y yo no hemos hablado hoy. Bueno, muchas gracias. Y ahí se quedó. Antes de irnos, él pasó, él relata en las memorias de un cortesano, sí, que parece, según él, que como Pedro Livio llegó herido, creo que fue a la Clínica Internacional, ¿verdad? Lo llevaron a la Clínica Internacional. Él llegó en un estado de gravedad y parece que en el delirio él mencionó el nombre de Joaquín Balaguer. Es posible. Y Balaguer dice que por un producto de la providencia, él no fue sujeto de haber sido arrollado por el tropel que mató a tanta gente en eso. Sí, Él se lo atribuye a la providencia, aunque siempre he dicho que él tiene sus estigmas con la dictadura, pero él nunca lo negó. No. Pero fue un hombre que en cierta medida hay que agradecerle la facilidad de la transición. Sin duda, sin duda. Porque el Consejo de Estado tampoco era una belleza, Juan Daniel, ¿verdad? Ahí estaba Rafael Bonelli, un trujillista acabado que tenía problemas con Balaguer porque él pensaba que lo iban a seleccionar a él como presidente de la República y no a Joaquín Balaguer, ¿verdad? Yo creo que este programa amerita, no solo ya para tratar el tema y seguir con el tema histórico, que yo entiendo que ha sido tan deficiente en la formación del estudiantado dominicano, y por eso siempre he hablado de la complicidad del silencio y el ocultamiento de nombres y querer borrar, contrario a lo que deben hacer los países, de que la historia se conozca y no se borre. Aquí hemos tenido la tendencia en República Dominicana de dar saltos históricos y querer borrar esa parte porque no conviene, porque hay testigos todavía o hay descendientes de aquellos protagonistas que no quieren que se refresque la historia. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de un programa con Juan Daniel aquí en Q. Como no, gracias a ustedes. Agradecemos a Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, historiador, que ha estado con nosotros. Juan Daniel, un honor de verdad. Gracias. Yo creo que en los 12... que Juan Daniel apagó el micrófono ya. Bueno, pues un abrazo, señores. Gracias por la atención. Mañana, es más, desde ahora mismo este programa se va a repetir mañana a las 9 de la noche para los que sintonizaron tarde, por orden ejecutiva y por consenso popular y a petición también. Muchas gracias. Gracias, nos vemos mañana otra vez en Q por los canales de Boreal Televisión. Un abrazo para Juan Daniel y para Juan Sebastián. Espérate un momentito. Tienen vendida las sedes y tienen vendida la generación. Sí. Están haciendo ese negocio, lo tienen cerrado desde el 16. Danilo, ábrelo. Bueno, a Danilo no hay que decirle eso. Hasta mañana. Yo no estoy oyendo nada. No, hasta mañana. Nos vemos mañana. Bye. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.